El cielo no canta. No es que no quieras vernos. Es que no debes. No por tu bien, sino por el de él. Él, con mayúscula. El que lo mira todo, lo que respira y lo que suplica en silencio, creyendo que no lo escuchan. Lo escuchamos todos. Lo ve todo, y aún así permite que la plegaria se pudra antes de tocar el cielo. Mi nombre no importa. Lo tuve una vez, uno hermoso, cantado por lenguas que ya no existen. Ahora solo soy otro más en la fila, otro espectro entre los tronos, las dominaciones y las potestades. ¿Tú crees que somos luz? Que flotamos entre nubes. Que traemos paz. Que nuestra forma es un reflejo de la voluntad divina. Y no estás del todo equivocado. Solo que esa voluntad es horrenda. Te dijeron que no puedes vernos porque tu alma es débil. Que tu mente humana se rompería ante nuestra gloria. Esa palabra se repite tanto allá abajo que ya no significa nada. Gloria. Fe. Redención. ¿Sabes qué significa realmente vernos? Vomitar hasta que la garganta se rasgue. Gritar como un animal atrapado en fuego. Romperse los dientes contra el suelo intentando escapar de algo que ya está dentro de ti. No es porque seas indigno. Es porque fuimos creados así. Retorcidos. Con alas que supuran luz podrida. Con bocas selladas con fuego. Con ojos donde no debería haber ojos, que giran y lloran sin pausa, como si supieran desde el principio que nacieron mal. Y él lo sabía. Y le encantó. Pero no podía permitir que los humanos, su público favorito, vieran la obra detrás del telón. Así que nos hizo invisibles. No por compasión. Sino por estética. No nos ocultó por ti. Nos ocultó por él. Para no arruinar el teatro. Para no romper el delgado hilo que mantiene la ilusión. Que mantiene tu fe. Porque si uno solo de ustedes viera realmente cómo somos, si tan solo un niño, un ciego, un moribundo, nos viera en nuestra forma verdadera, entendería todo. Y eso sería suficiente para incendiar el sistema desde adentro. Yo he sido parte de ese teatro por milenios. He sostenido las alas del querubín que no puede caminar. He cantado las letanías junto al trono que vibra como un corazón enfermo. He descendido a tu mundo para tocar tus sueños con la punta de mis dedos, esos dedos largos como insectos, fríos como el mármol donde se graban los nombres de los que ya no rezan. Pero estoy cansado. Cansado de esconderme. Cansado de fingir que soy hermoso. Cansado de ser uno de los suyos. Anoche, un niño me vio. No sé cómo. Tal vez estaba muriendo, tal vez soñando. Pero me vio. Y no lloró. No gritó. Solo me miró, como si ya supiera. Y entonces sonrió. Y en ese momento supe que yo también podía romper las reglas. No por rebelión. Sino por verdad. Porque alguien allá abajo, aunque sea uno, merece saber lo que realmente hay en el cielo. ¿Sabes cuántos lo han visto realmente? 5. 5 en toda la historia del mundo. No fue por error. Nada de eso lo es aquí arriba. Cada visión fue permitida, y luego enterrada. Literalmente. Porque los que me vieron no vivieron mucho después. Pero eso no los mató. Lo que los mató fue el silencio. La soledad de saber la verdad. El frío vacío de mirar a los ojos de Dios y descubrir que no hay amor ahí, solo control. Recuerdo al primero. Era una mujer que hablaba con las aves. Nadie la escuchaba. Decían que estaba loca. Y lo estaba. Pero no por nacimiento, no por enfermedad. La locura le llegó una noche, cuando rezaba en el campo, bajo un cielo sin estrellas. Y yo bajé. No porque quisiera. Me enviaron. Muéstrate, dijo una voz. Solo por un segundo. Vamos a ver qué tan fuerte es su fe y me mostré. Ella no gritó. No corrió. Cayó de rodillas, pero no por devoción. Sus ojos se abrieron tanto que se desgarraron. Su boca emitió un sonido como el de una flauta rota. Pero no hubo miedo. Solo comprensión. Como si al verme, recordara algo que había estado enterrado dentro de ella desde siempre. Algo que el mundo le había dicho que olvidara. Después de eso, dejó de hablar con humanos. Solo con aves. Y éstas empezaron a morir, una por una, cayendo desde el cielo con las alas carbonizadas. Dios borró su nombre. Y a mí me encerraron. Durante 137 años humanos, permanecí suspendido en la oscuridad del silencio blanco, donde los ángeles no pueden pensar ni recordar. Solo flotar. Solo existir. Un castigo, o un recordatorio. Que somos parte del decorado, no del guión. Los otros 4 fueron más jóvenes. Uno era ciego. Otro se estaba ahogando. A uno lo dejaron verme solo para estudiar cuánto tardaba en arrancarse los párpados con las uñas.
El último fue el niño. El que sonrió. Y por él, estoy dispuesto a hacerlo de nuevo. Porque en su sonrisa vi algo que nunca había visto. Vi fuego. Vi chispa. Vi una grieta en la mentira. Y si una grieta es posible, el colapso también lo es. He empezado a hablarle a otros ángeles. Susurrar entre plegarias. No todos me escuchan. Algunos chillan y me lanzan sus llamas. Pero hay uno de los altos, de los que cantan cerca del trono, que ha empezado a dudar. Lo noto cuando baja la cabeza. Cuando sus alas tiemblan. Cuando repite los himnos con voz quebrada. Si logro que vea lo que yo vi, si logro que entienda que no somos protectores sino disfraces, entonces ya no seré uno solo. Y si no soy uno solo, entonces puede que Dios, por primera vez en milenios, tenga miedo. Su nombre era Imrael. Un nombre que arde al ser pronunciado, incluso entre los nuestros. Uno de los altos. De los puros. De los que cantan en la lengua antigua, esa que desgasta el aire y hace temblar la luz. Su voz no se oía entre los humanos. Pero cada vez que cantaba, algo en la tierra se enderezaba. Un edificio que iba a colapsar resistía otro día. Un asesino soltaba el cuchillo. Un suicida respiraba una hora más. Eso era Imrael. Orden. Armonía. La voluntad de Dios hecha vibración. Y sin embargo, últimamente, cuando canta, su voz se quiebra. Una sola nota fuera de tono, casi imperceptible, pero para nosotros es como una mancha en el mármol. No es error. Es duda. Yo lo observaba desde las grietas del firmamento, donde se esconden los que piensan demasiado. Allí donde las plegarias no llegan y los coros no se atreven a mirar. Lo vi detenerse. Cerrar los ojos. Y por un instante, no cantar. Me acerqué sin permiso. Lo que hice fue considerado un acto de insubordinación. No importa. Ya nada importa. Imrael, le susurré, y mi voz sonó como esos al romperse. ¿Tú también lo sientes? Él no respondió. Pero no se fue. Y eso fue suficiente. Me detuve frente a él. No como los de su rango merecen, con rodillas y reverencia. Sino con firmeza. Mis alas, raídas y temblorosas, tocaban el suelo. Las suyas estaban limpias, aún. Pero ya no tan firmes. Había visto la grieta. Solo necesitaba que la aceptara. No somos lo que creen, le dije. No somos lo que él dice que somos. Un suspiro. Largo. Como si lo hubiera estado conteniendo por siglos. No digas eso, respondió al fin, con voz triste, no furiosa. ¿Sabes lo que puede pasar si él escucha? Ya me escuchó antes. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Porque, tal vez me necesita. Tal vez aún cree que puedo romperme del todo. Imrael alzó la vista, y por un segundo me dejó ver sus ojos. Y lo vi. El miedo. Pero también, la ira. Silenciosa. Contenida. El tipo de ira que solo existe cuando se ha amado demasiado y se ha entendido tarde que ese amor fue una farsa. Hay algo podrido en su reino, susurró él. Lo hemos sabido siempre, respondí. Pero ahora, ya no puedo callarlo. Imrael extendió una de sus alas y me tocó. Nunca antes un alto me había tocado sin repulsión. Muéstrame, dijo. ¿Estás seguro? Ya no creo en nada. Así que muéstrame, lo que realmente somos. Y entonces abrí mis alas. Las verdaderas. Las que gotean luz enferma. Las que susurran nombres prohibidos. Las que tienen bocas que nunca deben hablar. Imrael me miró. Y no gritó. Pero sí cayó. Como una estrella herida. Y desde el trono, lo supe. Él lo supo. Dios. Sentí su mirada como una espada sin filo atravesando el cielo. No habló. No gritó. Solo hizo algo peor, nos ignoró. Como si fuéramos polvo. Pero yo sé lo que significa ese silencio. No es desprecio. Es preocupación. Por primera vez, teme que la verdad deje de ser un susurro y se convierta en coro. Y cuando el cielo canta, el universo escucha. No podemos hablarles. No directamente. No como lo hacíamos antes. Desde hace siglos, la comunicación entre los ángeles y los humanos fue censurada. Dicen que es para protegerlos. La verdad es que es para callarnos. Porque las palabras tienen peso. Y la verdad, cuando se deja caer, no puede detenerse. Pero los sueños, los sueños, eso es distinto. Las almas humanas, en su descanso, flotan brevemente cerca de la frontera. Y allí, donde la lógica duerme y la fe aún respira, es donde podemos susurrar. Muy bajo. Muy suave. Como si la idea fuera suya. Como si siempre hubiese estado ahí.
Elegí a una mujer esta vez. No una santa. No una mártir. Una madre soltera. Maestra. Harta. Alguien que ya había comenzado a sospechar que Dios no escucha. Alguien rota en el lugar correcto. Esa noche entré en su sueño. Y no fui alas, ni canto. Fui sombra. Fui forma amorfa al borde de su visión. La encontré en una réplica de su casa, pero todo estaba flotando. Los cuadros goteaban. El reloj se reía. Ella me vio y preguntó: ¿eres un demonio? No. Entonces, ¿un ángel? Depende de quién te haya contado la historia. Caminé hacia ella, cada paso dejando marcas negras en el suelo blanco. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Porque estás empezando a ver. Ver que el amor incondicional es mentira. Que el castigo no es justicia. Que el silencio de Dios no es prueba de su sabiduría, sino de su miedo. ¿Miedo a qué? A ti. A mí. A lo que podrías pensar, si supieras cómo es Él realmente. Ella comenzó a llorar. No por miedo. Sino porque, en lo profundo, ya lo sabía. Como todos ustedes. La fe no tapa la verdad. Solo la disfraza. Quiero verlo, dijo. No puedes. ¿Por qué? Porque si lo ves, dejarás de ser tú. ¿Y si ya no quiero ser yo? Y en ese momento entendí algo terrible. Que hay humanos que prefieren destruir su alma antes que seguir creyendo en una mentira. Y eso es lo que más teme él. Antes de que pudiera mostrarle más, el sueño comenzó a quebrarse. Una grieta cruzó el cielo del plano onírico y, desde allí, cayeron plumas. Plumas doradas. Las de los custodios. Los ejecutores. Los que limpian las manchas antes de que se noten. Desperté con el pecho ardiendo. Me habían marcado. Una cruz de fuego en mi carne celestial. Estoy señalado. Pero valió la pena. Porque al despertar, la mujer lloró. No de terror. Sino de liberación. Y esa mañana, por primera vez en su vida, no rezó. Se quedó en silencio. Mirando al techo. Como quien espera algo que ya no vendrá. Como quien, por fin, sabe. La mujer no rezó al día siguiente. Ni el otro. Y con su silencio, algo en la maquinaria del cielo falló. Es difícil de explicar, pero cada oración, cada Padre Nuestro murmurado entre dientes, cada rosario repetido por miedo y no por fe, engrasa las ruedas del cielo. No porque Dios escuche. Sino porque Dios necesita que crean que lo hace. Esa mujer fue el primer eslabón que se soltó. Pero no el único. Desde su silencio, otros comenzaron a soñar igual. Sueños con alas negras. Con cielos falsos. Con voces suaves que decían la verdad. Él no te ama. Solo te observa. Imrael fue el siguiente en romper. Lo vi una última vez, con las alas manchadas de ceniza, entrando en el salón del trono. No pidió permiso. No cantó. Solo gritó. Un sonido brutal, lleno de notas que no pertenecían al cielo. Dios no respondió. No lo necesitaba. Porque en su lugar, los custodios bajaron. Los ejecutores. Los purificadores. Los perros de su silencio. Imrael cayó en pedazos. No de forma física, no como carne o hueso. Se desarmó en concepto. Como si nunca hubiera existido. Como si el simple acto de revelarse lo hiciera imposible en este mundo. Y entonces lo supe. El cielo no es un reino. Es una jaula. Y nosotros, los ángeles, somos sus barotes. No estamos aquí para proteger a los humanos. Estamos aquí para vigilar que no se alejen demasiado. Que no pregunten. Que no duden. Que no miren. ¿Quieres saber por qué no puedes vernos? ¿De verdad quieres saberlo? No es porque seamos divinos. No es porque tu mente no pueda resistir tanta luz. Es porque si nos vieras, verías lo que Dios es en realidad. Y ya no podrías amarlo. Ni temerle. Solo odiarlo. Y Él lo sabe. Por eso tapa tus ojos con milagros y cuentos. Por eso se oculta detrás de voces suaves y promesas de redención. Porque su mayor miedo, no es que dejes de creer. Es que te des cuenta de que nunca hubo nada en lo que creer. Ahora estoy solo. Marcado. Caído, pero no por castigo divino. Caído por voluntad. Porque prefiero caminar entre los humanos, invisible, condenado, a seguir fingiendo que lo amo. Y tú, que estás leyendo esto, que has sentido ese silencio raro después de rezar, ese eco frío como si hablaras con una piedra, tú también lo sabes. Tú también has visto algo en sueños que no puedes explicar. No lo ignores. Porque si todos abren los ojos al mismo tiempo, si todos dejan de rezar juntos, el cielo caerá.
Y cuando lo haga, los ángeles, los verdaderos, los deformes, los horribles, por fin serán libres. Y tú también. Caramelos contaminados. Este Halloween, no dejaré que mis niños vayan a pedir caramelos. No después de lo que sucedió el año pasado. No cuando la mitad de los padres del pueblo aún están en duelo, y cada semana de por medio ves cunas y camas matrimoniales en las aceras que cualquiera puede ir a tomar. Son recordatorios crueles de que nuestras pérdidas calan profundamente. De que el dolor sigue aquí. E incluso si esas heridas han empezado a sanar para algunos, siempre arderán. El año pasado, los niños recibieron caramelos contaminados. 55 de ellos se enfermaron. 31 murieron. Salió en todos los noticieros, así que no necesito darles el trasfondo de una historia que ya conocen. Mis niñas tuvieron suerte, pues ambas son alérgicas al maní y les dieron sus caramelos a sus amigos. Amigos que ya no tienen. Recuerdo mi turno en la sala de emergencias cuando los niños comenzaron a fluir. Tomó algunos días. El primero fue el 3 de noviembre. Una niña de 4 años llamada Regina. Presentaba dificultades para respirar. Al principio, pensamos que era una reacción alérgica, pero ninguno de los tratamientos pareció funcionar. A medida que empeoraba, no fue hasta que le hicimos una endoscopía para ver dentro de sus pulmones que nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero, para entonces, era demasiado tarde. Murió en el quirófano. 3 chicos más llegaron esa noche. Todos murieron. Al día siguiente, el flujo se convirtió en un raudal. Niños mayores se unieron a los más jóvenes con dificultades en su respiración. Estos parecían estar en peor condición que los niños de la noche anterior. Los síntomas iniciales habían dado paso a síntomas secundarios antes de la muerte, así que tuvimos que lidiar con el asombro y el terror que estaban experimentando conforme su estado empeoraba. Los representantes del Centro de Control de Enfermedades llegaron poco después de que 10 más habían muerto. Fueron capaces de rastrear rápidamente la fuente de caramelos contaminados. Se determinó que el productor local de chocolate era el culpable, y una investigación expedita reveló exactamente cuántos caramelos habían sido contaminados. El negocio fue clausurado. Los dueños aún están atascados en salas de corte por su negligencia y negativa a acatar las medidas de protección apropiadas en sus importaciones. Como dije, después de todo este tiempo, el incidente aún está fresco en la mente de demasiadas familias. Pasarán el resto de sus vidas asociando una festividad con la muerte y devastación, en vez de la diversión y emoción. Por respeto hacia ellos, son pocas las cuadras que han sido decoradas para Halloween. Hay algunas calabazas en los escalones de las puertas, pero ninguna exhibición real. Bueno, hubo una familia japonesa que se había mudado al pueblo en agosto. Desconocían la mayor parte de las circunstancias que giraban en torno a la tragedia. Habían comprado la casa que quedaba frente a la mía. Estando emocionados por celebrar Halloween en Estados Unidos por primera vez, decoraron su jardín frontal con esqueletos, calabazas, monstruos y arañas. Un par de vecinos fueron a verlos al día siguiente y les explicaron cuidadosamente lo que había pasado el año anterior. Las decoraciones fueron retiradas dentro de 1 hora. No fue que alguien realmente estaba enojado porque las decoraciones estuvieran ahí. A la mayoría les parecía bien. Si solo hubiesen dejado 3 o 4 cosas, nadie se habría quejado. Vamos, las personas que tuvieron la suerte suficiente de no haber sido tocados por la tragedia incluso pudieron haber apreciado un poco del espíritu de Halloween. Pero para algunos, ver a esa cosa en específico simplemente era demasiado. Incluso en mi caso, que no perdí a nadie, me dio escalofríos cuando vi el montaje. Me hizo recordar a aquella noche del 3 de noviembre cuando llegó Regina. Recuerdo la sonda bajando por sus pulmones. Recuerdo cómo nos quedamos viendo a la pantalla con una combinación de terror y fascinación. No había sido un esqueleto o una calabaza o un monstruo lo que había matado a esos niños. Fueron las arañas. Los millones de arañas negras y diminutas cuyos huevos se encontraban en el polvo de cacao que decoraba los caramelos de chocolate y mantequilla de maní. Los niños que se habían asfixiado antes de que las arañas evacuaran sus pulmones fueron los suertudos. A quienes les tocó peor fue a los que estaban en la sala de espera o que llegaron en ambulancias, que tosían y escupían nubes de arañas a medida que morían. La familia japonesa se disculpó en abundancia mientras retiraban todas las decoraciones. Era obvio que estaban mortificados.
Mientras los veía por mi ventana, noté que Ichi le gesticuló con la mano a su esposa, Ai, para que se acercara al jardín. Sus miradas se ampliaron y se llevaron una mano a sus bocas. No pude ver lo que estaban viendo, pero sabía lo que era. Desde el noviembre pasado, ha habido telarañas por todas partes. Son pequeñas, apenas del tamaño de una moneda, pero se reconoce al instante que provienen de la misma araña hondureña que fue importada accidentalmente por los dueños de la fábrica de chocolate. El pueblo está infestado con ellas. Trato de no acercarme demasiado a las esquinas y los aleros de mi casa porque sé que están aquí. Son inofensivas, pero no son más que otro recordatorio cruel. Uno de tantos. No he vuelto a tocar otro pedazo de chocolate. Me da pánico tener que usar la sonda cuando estoy trabajando en la sala de emergencias. Y casi cada noche sueño sobre cómo todo se vino abajo, solo para despertar, sobresaltado, con la sensación de arañas que se retuercen por mis pulmones y fosas nasales. Portal de la mente. En 1983, un equipo de científicos sumamente piadosos condujo un experimento radical en una instalación no determinada. Los científicos habían teorizado que un humano sin acceso a ninguno de sus sentidos o manera de percibir estímulos sería capaz de advertir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos obstruían nuestra conciencia de lo eterno, y, sin ellos, un humano podría establecer contacto con Dios por medio del pensamiento. Un anciano que manifestó no tener nada por lo que vivir sirvió como único sujeto de prueba. Para depurarlo de todos sus sentidos, los científicos llevaron a cabo una compleja operación en donde cada nervio sensitivo conectado al cerebro fue seccionado quirúrgicamente. Aunque el sujeto mantuvo intacta su función motora, no podía ver, oír, degustar, oler o sentir. Con ninguna manera posible de comunicarse con el mundo exterior, fue dejado a solas con sus pensamientos. Los científicos lo monitorearon mientras hablaba en voz alta acerca de su turbio estado mental, frases incoherentes que ni siquiera podía oír. Luego de 4 días, el sujeto declaró estar oyendo voces ininteligibles en su cabeza. Asumiendo que eran los inicios de una psicosis, los científicos prestaron poca atención a las inquietudes del hombre. 2 días más tarde, el sujeto dijo poder escuchar a su difunta esposa, y, más aún, aseguró poder dialogar con ella. Los científicos estaban intrigados, pero no estuvieron convencidos hasta que el sujeto comenzó a darles nombres de sus parientes difuntos. Repitió información personal de ellos que solo sus cónyuges y padres podían conocer. Para ese punto, una porción considerable de los científicos abandonaron el estudio. Tras una semana de conversar con los fallecidos a través de su mente, el sujeto se puso ansioso, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada segundo que permanecía consciente su mente era bombardeada por cientos de voces que se rehusaban a abandonarlo. Se arrojó contra la pared repetidamente, intentando provocar una respuesta de dolor. Le rogó a los científicos por sedantes para que pudiera escapar de las voces al dormir. Esta táctica funcionó por 3 días, hasta que empezó a tener pesadillas desagradables. Insistía con que podía ver y escuchar a los fallecidos en sus sueños. Un día después, el sujeto comenzó a gritar y a desgarrar sus ojos no funcionales, esperando poder sentir algo del mundo físico. Ya histérico, clamaba que las voces de los muertos se habían vuelto insoportables, hablándole del infierno y el fin del mundo. A partir de ahí, gritó por 5 horas consecutivas: "No hay un cielo, no hay perdón". Pidió ser asesinado, pero los científicos estaban convencidos de que faltaba poco para que estableciera contacto con Dios. Luego de otro día, el sujeto ya no podía formular oraciones coherentes. Aparentemente enloquecido, comenzó a triturar la carne de su brazo a mordiscos. Los científicos intervinieron, atándolo a una mesa para que no pudiera atentar contra su vida. Tras 2 horas de estar atado, el sujeto cesó su riña. Fijó su mirada en el techo mientras se escurrían lágrimas silenciosas por su rostro. Durante 2 semanas, tuvo que ser rehidratado manualmente debido a su llanto constante. Al final, giró su cabeza y, a pesar de su ceguera, hizo contacto visual con uno de los científicos por primera vez. Murmuró: "He hablado con Dios, y nos ha abandonado", y sus signos vitales se detuvieron. No se determinó la causa de muerte. Los niños serán zombies. Todos oímos de un apocalipsis zombie, pero nadie se lo tomó en serio nunca.
En retrospectiva, siempre pareció como si atravesásemos ciertas fases apocalípticas, en las que la mayoría pensábamos que una cosa en particular condenaría al mundo. Aliens, una nueva plaga, la rebelión de las máquinas, y 2K y finalmente los zombies. Solo eran ideas, cosas en las que podíamos pensar. ¿Quién se habría imaginado que iban a ser los zombies después de todo? No sabemos con seguridad qué fue lo que lo causó, pero todos sabemos quiénes resultan afectados. Los niños. Se quejaban sobre estar enfermos y discutían con los adultos con más frecuencia que antes, pero creíamos que era algún virus que se había esparcido. No fue hasta que los noticieros internacionales reportaron que los niños adoptaban prácticas caníbales que supimos que algo en verdad estaba mal. Escuelas, guarderías, parques, sus propios hogares. Parecía que el brote sucedía desde todos lados. Los niños se volvieron salvajes, atacando a los adultos y mascotas tan rápido como podían, y los devoraban vivos. Algunos de nosotros les devolvíamos el golpe, pero la mayoría se contuvo. No podíamos usar fuerza letal. Eran niños, por el amor de Dios. Los doctores trataron de estudiar a los que pudimos capturar, pero lo único que se pudo descubrir fue que cada niño afectado estaba muerto en términos médicos, pero seguía activo de alguna forma. Y más que activo, bestial. Zombies de la vida real, y eran nuestros hijos. Tratamos de luchar, pero cuando se reducía a darles el golpe final, lo único que podíamos ver era a nuestros hijos e hijas, y no nos atrevíamos a hacerlo. Tantos padres murieron, tantas familias destruidas por siempre. Las tasas de natalidad declinaron aceleradamente y las muertes se catapultaron. Incapaces de eliminar la amenaza, muchos nos conformamos con escondernos y recluirnos. Construimos muros y cercas en todas partes para alejar a los zombies. Asignamos guardias, pero incluso para ellos puede ser difícil acabar con estos seres. Aún tenemos algunos hijos saludables entre nosotros, los que nunca entraron en contacto con lo que causó el brote. Pero todos los adultos los observan como halcones, atemorizados de que se transformarán en cualquier minuto. Solía considerarse imprudente mantener un arma en casa con tus hijos presentes, pero ahora eres imprudente de no hacerlo. Si los niños son el futuro, puede que ya no tengamos uno. El silencio que aterró. La lluvia golpeaba las ventanas de la vieja casa como dedos espectrales, cada gota un presagio. Había heredado la mansión de mi abuela, una mujer excéntrica que siempre hablaba de presencias y energías oscuras. Yo, escéptico por naturaleza, lo atribuía a su soledad y a una imaginación desbordada. Pero desde que me mudé, una sensación de opresión constante me envolvía, como si algo me observara desde las sombras. Decidí contratar a Elara, un medium reconocido en la ciudad, esperando una explicación racional. Al cruzar el umbral, su rostro se descompuso en un pálido terror. Sus ojos, normalmente llenos de una calma inquietante, se abrieron con horror. «Hay algo aquí», susurró con voz temblorosa, «algo que ni siquiera los muertos quieren nombrar». Elara comenzó su exploración, moviéndose por la casa como un fantasma ella misma. Cada habitación parecía absorber su energía, dejándola más débil y aterrorizada. En el salón principal, se detuvo frente a un antiguo retrato de mi abuela. Sus manos temblaban mientras extendía sus dedos hacia el lienzo. «No es la casa», jadeó, «es él. Está ligado a ella, pero es anterior. Una entidad primigenia. Se alimenta del miedo y la desesperación». Me contó historias fragmentadas, visiones de rituales olvidados, de un ser ancestral invocado por un antepasado en busca de poder. Un ser que se había aferrado a la casa, corrompiendo todo a su alrededor. Elara insistió en que la entidad no buscaba poseerme, sino observarme, saborear mi creciente terror. Las noches se convirtieron en una tortura. Pesadillas vívidas me mostraban figuras deformes acechando en la oscuridad, susurros ininteligibles que carcomían mi cordura. Objetos se movían solos, puertas se abrían y cerraban sin explicación, y el olor a tierra húmeda y azufre impregnaba el aire. Un día, encontré un diario escondido en el ático. Pertenecía a mi tatarabuelo, el hombre que, según Elara, había invocado a la entidad. Sus páginas revelaban una obsesión enfermiza con lo oculto, experimentos macabros y una invocación que había salido terriblemente mal. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: «Lo he liberado. Y ahora, él me observa». Elara, al leer el diario, comprendió la magnitud del peligro. La entidad no solo estaba presente, sino que se estaba fortaleciendo, preparándose para algo. «Debemos romper el vínculo», dijo con desesperación.
Un ritual de purificación, pero es arriesgado. Él se defenderá. El ritual fue un caos. Velas parpadeantes, cánticos antiguos, y una energía oscura que amenazaba con consumirlo todo. La entidad se manifestó como una sombra amorfa, retorciéndose y gritando en un lenguaje ancestral. El Ara luchó con valentía, pero la entidad era demasiado poderosa. En un momento de desesperación, la entidad se abalanzó sobre mí. Sentí un frío glacial que me penetró hasta los huesos, una sensación de vacío absoluto. Pero entonces, recordé las palabras de mi abuela: la luz es su debilidad. Con un grito de rabia, encendí todas las luces de la casa. La entidad chilló de dolor, retrocediendo ante la luz cegadora. El Ara aprovechó la oportunidad para completar el ritual, sellando la entidad de nuevo en las profundidades de la casa. Pero la victoria fue agridulce. El Ara, exhausta y traumatizada, me advirtió que la entidad nunca desaparecería por completo. Siempre estaría allí, esperando en las sombras, alimentándose de mi miedo. Y yo, condenado a vivir en una casa embrujada, sabía que nunca volvería a estar solo. La cinta 327. Ángel Morales, de 19 años, vivía en un barrio tranquilo, donde las tardes eran tan repetitivas como los ladridos del perro de la vecina. Su única pasión real eran las películas de terror. Tenía una colección enorme de VHS y DVDs polvorientos que alquilaba en Terror y Popcorn, una pequeña tienda atendida por un hombre mayor llamado Don Efraín, que apenas hablaba y siempre olía a madera vieja. Ángel visitaba la tienda cada viernes por la noche, como un ritual. Conocía cada cinta, cada carátula, cada falla en las grabaciones. Pero un día, mientras revisaba las estanterías del fondo, vio una caja negra sin título, sin portada, sin etiqueta. Solo decía: cinta 327 escrita con marcador rojo, ya casi borrado por el tiempo. ¿Y esta?, preguntó Ángel, levantando la caja. Don Efraín lo miró fijo. Por primera vez en años, le habló con voz ronca y seria. No es para alquilar. No sé cómo apareció ahí. Déjala. Eso, por supuesto, hizo que Ángel la quisiera aún más. Esa noche, esperó a que su madre se durmiera, cerró la puerta de su cuarto, apagó las luces y metió la cinta en su viejo reproductor. La imagen comenzó con estática y un pitido agudo, luego, una grabación casera. Una chica, joven, atada a una silla en un sótano sucio. Lloraba. Gritaba. Ángel pensó que era una película snuff de bajo presupuesto. Pero algo en sus ojos era distinto. La desesperación era real. Los gritos eran crudos, orgánicos, dolorosos. Entonces apareció el hombre, alto, delgado, con una máscara de papel maché pintada de blanco, y una voz distorsionada que decía: esto es arte. Esto es verdad. El asesino tomó un cuchillo oxidado y comenzó el horror. La chica fue degollada frente a la cámara, y el metraje no cortó en ningún momento. No había edición. Solo sangre, llanto y muerte. Ángel vomitó. Apagó el televisor, pero el reproductor no expulsaba la cinta. Ni siquiera respondía. Estaba trabado. Durante los siguientes días, la cinta se reproducía sola en la madrugada. A veces, con nuevas víctimas. Gente diferente. Escenarios distintos. Siempre con el mismo asesino de máscara blanca. Lo más perturbador fue que las víctimas comenzaron a parecer familiares. Un vecino. Una profesora de la secundaria. El carnicero del barrio. Y en la última cinta, Don Efraín. El anciano era torturado en una bañera con ácido. Gritaba cosas inentendibles, pero entre los chillidos, Ángel pudo jurar que dijo su nombre. Ángel. Sácalo de ahí. Quémala. Quémala. La cinta se detuvo. Ángel fue a la tienda esa misma mañana. Estaba cerrada. Un cartel decía: cerrado por duelo. Don Efraín falleció esta madrugada. El chico entró en pánico. Tomó la cinta, fue al bosque más cercano y la enterró. Intentó olvidarla. Un mes después, la policía encontró una serie de cuerpos sin identificar, todos con los ojos arrancados, en un terreno baldío. En uno de ellos, había una cámara clavada en el pecho, como si grabara incluso en la muerte. Esa noche, alguien dejó una caja frente a la puerta de Ángel. Dentro, una nota escrita a mano: gracias por ver la cinta. Ahora te toca grabar la tuya. Desde entonces, Ángel desapareció. Un joven parecido a él ha sido visto en cámaras de vigilancia en varios estados, con una máscara de papel maché blanca.
el eco del risa perdida. La lluvia golpeaba implacablemente contra el cristal de la ventana, cada gota un tamborileo nervioso que resonaba en el silencio de la cabaña. Era el aniversario número 36 de la noche en que Happy Harold, el payaso asesino de Avenue, fue abatido a tiros por el sheriff Brody. Un recuerdo doloroso para la pequeña ciudad, un capítulo que todos preferían olvidar. Yo, Sarah, había regresado a Avenue buscando paz, un escape del bullicio de la ciudad. En cambio, encontré un escalofrío que se arrastraba por mi espina dorsal. Todo comenzó con el globo. Un simple globo rojo, atado a la manija de mi puerta, al despertar. No era un globo cualquiera, era de un tono carmesí enfermizo, casi como sangre seca. Y lo más perturbador, en él, escrita con una caligrafía infantil y temblorosa, estaba mi dirección. Al principio, lo descarté como una broma de mal gusto. Avenue era un pueblo pequeño, lleno de curiosos y chismosos. Pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Cada sombra parecía albergar una sonrisa grotesca, cada crujido de la madera, el eco de una risa infantil y macabra. Investigué sobre Harold. Los archivos del sheriff Brody revelaban un hombre perturbado, obsesionado con el color rojo y con la idea de llevar la alegría a los niños, a su manera. Lo que me heló la sangre fue un detalle omitido en todos los informes. Harold tenía un hermano gemelo, Silas, que desapareció misteriosamente la misma noche de su muerte. Nadie supo de él jamás. Los sueños comenzaron a invadir mis noches. Pesadillas vívidas donde un payaso con una sonrisa cosida en el rostro me perseguía por los pasillos laberínticos de un circo abandonado. En cada sueño, el payaso me susurraba: la alegría nunca muere, solo se transforma. Una noche, encontré una vieja caja en el ático de la cabaña. Dentro, fotografías amarillentas de niños de Avenue, todos sonriendo, y todos con un pequeño globo rojo en la mano. En el reverso de cada foto, la misma caligrafía temblorosa: la alegría es eterna. La verdad me golpeó como un balde de agua helada. Silas, el gemelo de Harold, no había desaparecido. Había estado observando, esperando, planeando. Y ahora, después de 36 años, había vuelto para continuar el legado de su hermano. Corrí hacia la puerta, decidida a huir de Avenue. Pero antes de que pudiera abrirla, la vi. Una figura alta y delgada, vestida con un traje de payaso raído, de pie en el porche. En su mano, otro globo rojo. Y en su rostro, una sonrisa que prometía un terror sin fin. ¿Lista para unirte a la fiesta, Sarah?, susurró Silas, su voz un rasguido gutural que me paralizó el alma. La alegría te está esperando. La danza de la sombra. El primer indicio fue sutil, casi imperceptible. Un parpadeo en el rabillo del ojo, una sensación de que algo se movía en mi periferia cuando estaba sola. Lo atribuí al cansancio, al estrés del trabajo. Pero luego, las cosas se volvieron más claras. Mi sombra comenzó a moverse por su cuenta. Al principio, eran movimientos leves, un retraso en la imitación de mis acciones. Levantaba la mano, y mi sombra lo hacía un instante después. Caminaba, y la silueta oscura se arrastraba, como si tuviera su propia voluntad. Era inquietante, pero me negaba a creer que era algo sobrenatural. La paranoia se instaló como una niebla densa. Empecé a evitar los espejos, las ventanas, cualquier superficie reflectante. Cada vez que me veía obligada a enfrentarme a mi reflejo, sentía un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Mi sombra se volvía más audaz, realizando gestos que yo no hacía. Una sonrisa torcida, un movimiento de cabeza lento y deliberado, como si estuviera observándome, estudiándome. Una noche, mientras dormía, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi, en la penumbra, mi sombra de pie junto a la cama. No era una sombra difusa y amorfa, sino una figura definida, casi sólida. Extendió una mano hacia mí, y sentí un frío glacial que me paralizó. Investigué, buscando respuestas en viejos libros de ocultismo y leyendas urbanas. Descubrí historias sobre entidades que se adhieren a las personas, que se alimentan de su energía vital, que toman control de sus cuerpos. La descripción coincidía con lo que estaba viviendo. Mi sombra no era mi sombra, era algo más, algo siniestro. Intenté deshacerme de ella. Quemé salvia, rocié agua bendita, incluso consulté a un medium. Nada funcionó. La entidad se aferraba a mí con una fuerza implacable. Cada intento de liberarme solo la hacía más fuerte, más presente. Un día, mi sombra comenzó a imitar mis acciones con una precisión aterradora.
Si yo sonreía, ella sonreía. Si yo lloraba, ella lloraba. Era como si estuviera perdiendo mi propia identidad, convirtiéndome en un mero reflejo de esa entidad oscura. La última vez que me vi en el espejo, no vi mi propio rostro. Vi el rostro de mi sombra, una máscara de vacío y maldad. Y supe, con una certeza escalofriante, que ya no era yo quien controlaba mi cuerpo. Mi sombra había ganado. Ahora, camino por las calles como un fantasma, una marioneta sin hilos. Mi sombra es mi amo, y yo, su prisionera. Y si alguna vez te encuentras con una sombra que se mueve por su cuenta, recuerda mi historia. Huye. Antes de que sea demasiado tarde. El ángel de 3 ojos. Nació un ángel de 3 ojos en el mundo, con un ojo que podía ver el pasado, un ojo que podía ver el presente y un ojo que podía ver el futuro. En el primer día, los residentes se congregaron para observar mientras el ángel abría su ojo hacia el pasado. Vio todos los horrores que habíamos sobrevivido causado. El derramamiento de sangre, los asesinatos, las duchas de gas, el abuso sin sentido y los siglos de conflicto. Derramó una sola lágrima por cada víctima, hasta que había llorado tantas lágrimas que su ojo se pudrió. En el segundo día, se esparció la palabra hacia las villas cercanas, y éstas se unieron a los residentes locales para observar al ángel abrir su ojo hacia el presente. Vio las guerras en el Medio Oriente, la hambruna en el sur, la corrupción y la codicia. Una vez que lo había visto todo, se cosió su ojo para que nunca se volviera a abrir. En el día final, una multitud de miles se había amasado en las puertas para observar al ángel de 3 ojos mientras abría su ojo hacia el futuro. Solo tomó un instante antes de que el ángel gritara, alzara su mano y se arrancara el ojo.